Vamos a comentar algunas cosas de lo que respecta a las anomalías congénitas pulmonares. Y este grupo encaja dentro de lo que son las patologías torácicas, y las patologías torácicas en global tienen una prevalencia de 1 cada 1000 nacimientos, ¿no? Podemos clasificarlo sencillamente como patología pulmonar o patología extrapulmonar. Dentro de la patología pulmonar encontramos las malformaciones pulmonares adenomatoides y los secuestros pulmonares, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y dentro de la patología extrapulmonar encontramos lo que son efusiones pleurales, que también son susceptibles de tratamiento intrauterino, y las hernias diafragmáticas congénitas, que también son susceptibles de tratamiento intrauterino. Entonces vamos a ir al tema que nos han indicado, que son las malformaciones congénitas de las vías respiratorias. Y para resumirles, básicamente tenemos dos tipos de malformaciones que con cierta frecuencia lo solemos ver cuando hacemos el diagnóstico prenatal. El MAP, que es la malformación adenomatosa quística pulmonar, y el secuestro pulmonar. Son dos categorías que siempre están relacionadas. En el MAC lo que existe es una masa quística intrapulmonar que a la histología muestra proliferación anormal de los espacios aéreos similares a los bronquiolos, pero no hay alvéolos normales. Mientras que el secuestro pulmonar es un tejido pulmonar inmaduro, no funcional, que no comunica con la tráquea bronquial. La forma fácil de identificarlo es porque las MAC no tienen circulación sistémica, sino tienen circulación proveniente de las arterias pulmonares, y el secuestro pulmonar tiene más bien una circulación sistémica que generalmente viene de la arteria aorta. Estos en realidad son tipos de displasia, y todos los tipos de alteraciones pulmonares en realidad tal vez tengan la misma etiología, y es por eso que desde hace muchos años se postuló utilizar este término displasia pulmonar para todas las alteraciones que observamos desde los pulmones hasta las vías respiratorias altas, ¿no? Entonces se clasificaron como 5 tipos. Cuando nos enfocamos a lo que son las MAC, clásicamente lo hemos clasificado en base a 3 tipos, ¿no? De acuerdo a cómo aparecen a la tomografía inicialmente en la etapa pediátrica, y luego lo quisimos trasladar a la etapa fetal. Pero una clasificación bastante práctica que resulta práctico y también útil al momento de hacer las comunicaciones. Es decir que tenemos 2 tipos: una microquística, cuando las lesiones son tan pequeñas que no se ven puro pulmón blanco, y las otras que son las lesiones macroquísticas, en las que vamos a poder distinguir quistes. Entonces es una clasificación muy sencilla, muy comunicable. Entonces vamos a enfocarnos en primer lugar a lo que son las MAC macroquísticas, y vamos a comentar la experiencia que tenemos en este respecto. Aquí observamos un corazón desplazado, observamos una masa intratorácica que está conformada por múltiples quistes, todos comunicados en el interior hacia una sola masa única, y fíjense ustedes cómo en el video se ve una masa que prácticamente ocupa todo un hemitórax, que produce desplazamiento del corazón y que en este caso particular está produciendo ascitis. Y si nos damos cuenta, hay mucho líquido amniótico alrededor de ese feto. Entonces este es un feto que es candidato para cirugía intrauterina, porque tenemos un poliraneus que nos va a venir con amenaza de parto prematuro, y tenemos un feto que está haciendo hidropesía. Y de proseguir con el crecimiento de esta masa, pues probablemente tengamos un resultado perinatal malo. Hacemos la resonancia magnética para poder localizar mejor la lesión, y fíjense ustedes cómo se ve prácticamente todo el hemitórax. Estos son diferentes cortes de la resonancia magnética del mismo caso. Entonces, hecho el diagnóstico y hecho la selección de este paciente, nos dedicamos a hacer una derivación toracoamniótica. Podemos hacer punciones múltiples, pero son bastante agotadoras, y tal vez lo más indicado sea drenar el quiste mayor a través de la colocación de un catéter doble pigtail. ¿Cómo lo hacemos? La paciente pasa a sala de operaciones, hacemos la colocación de la anestesia y de la parálisis fetal, y luego introducimos el catéter que tengamos disponible. Hacia mi país llega el catéter de Cook, que mide aproximadamente 2.1 milímetros.
Entonces lo introducimos como si hiciéramos un drenaje de una efusión pleural al quiste mayor. Idealmente hay que introducirlo por la parte posterior o la parte lateral, pero cuando uno está en sala de operaciones es donde mejor nos presenta el feto en realidad. Si fuera bilateral se puede hacer también hacia los mismos lados, ¿no? Entonces, una vez colocado el catéter, esperamos que se drene eso, y eso sucede, ¿no? Hay un drenaje que podemos observar. Lo malo de estos catéteres es que luego se salen. En más del 60% de los catéteres se salen y luego necesita una segunda o tercera intervención. Es por eso que la colocación de este catéter hay que pensarlo bien y hay que saber en qué momento colocarlo. Mientras más lo prolonguemos, es mejor. Si estamos cerca de las 26 semanas, mucho mejor, porque seguramente el segundo catéter lo vamos a colocar a las 29 y el tercero de repente a las 32 y luego ya nos nace el bebé. Entonces eso hay que tenerlo bastante presente. O a veces se obstruyen, como son en realidad catéteres muy delgados, se obstruyen con la grasa del feto y terminan por ser no funcionantes. Vamos a lo que son las malformaciones adenomatosas quísticas pulmonares de variedad microquísticas, y para esto lo vamos a ejemplificar con un caso. Este fue un caso que vimos en el año 2016, una paciente que llega con 20 semanas un día y había sido diagnosticado como un hidrops fetal, comunicado el mal pronóstico, y como encontraron hidropesía fetal, sugirieron el diagnóstico de síndrome de Down. Entonces la paciente fue recomendada para terminación del embarazo, aun cuando la terminación del embarazo no es legal en mi país. Esta paciente llegó porque buscaba una segunda opinión, no estaba de acuerdo con la terminación del embarazo, y lo que nosotros descubrimos fue esa masa pulmonar que ustedes estaban observando hacia la emitora, que la observan hacia la parte inferior de la columna. Entonces, cuando hicimos la ampliación de la ecografía morfológica, encontramos un pliegue nucal aumentado, que es producto del hidrops, y eso hay que interpretarlo así, como un cuadro clínico, no como si fuera un marcador de cromosomopatía, porque estamos frente a otra entidad. Y cuando hacemos el corte transversal, fíjense ustedes cómo se observa la masa, ¿no? Una masa que lo observamos y nos da miedo, y si nunca hemos visto esto, pues vamos a decir que es un feto que está muy mal. Yo les muestro esta imagen y todos vamos a decir que es una malformación adenomatosa microquística, un MAC, ¿no? Pues es un pulmón blanco y pericogénico. Sin embargo, cuando hacemos la búsqueda de la circulación con el Doppler en alta definición, encontramos que hay un vaso nutricio que procede de la arteria aorta. Y esto es lo que estamos viendo con más frecuencia. Estamos viendo lesiones mixtas o lesiones pulmonares que llamamos híbridas, ¿no? Porque todos tienen la misma naturaleza embriológica, como decíamos al inicio. Entonces, y es un feto que tiene hidrops, es un feto que tiene 20 semanas, y lo más saludable en este caso es pensar en una intervención e ir observando cómo va progresando. Entonces, aquí estamos frente de 20 semanas un día. Aquí les pongo este cuadro porque normalmente cuando vemos esto es una MAC hacia el lado izquierdo y un secuestro pulmonar puro se ve así, como una masa extrapulmonar, blanca y con líquido pleural alrededor. Regresamos al caso y fíjense ustedes cómo pasaron 5 días, porque tenía 20 semanas un día, y el hidros, la ascitis fue incrementándose, se acumuló más edema, y si se fijan bien ustedes ahí, el hemidiafragma ya está más abalonado, lo cual quiere decir que hay una mayor presión en ese pulmón. Cuando hacemos, ya usamos nuestra máquina y hacemos el state of the art, fíjense cómo podemos obtener imágenes muy bellas, ¿no? La tumoración completamente sólida, el diafragma que está vertido y la progresión de la enfermedad, ¿no? O sea, la masa definitivamente ha crecido. Este es el córtex con volumetría ecográfica, y luego hacemos también reconstrucción con el 3D Doppler, y fíjense ustedes cómo aparece ahí en círculo el vaso anormal, hacia arriba está un control, no tenemos que observar ese vaso, y cómo igualmente observamos un vaso anormal que siempre es grueso, siempre está cerca de la arteria aorta. Hacemos también volumetría y podemos cuantificar el volumen. En este caso usamos tecnología de Vocal y nos salió un volumen de tumor de 43 centímetros cúbicos, pero que para un feto de 20 semanas es demasiado. Esa es la forma como aparece la lesión.
Entonces, ya para ese tiempo había evidencia de que hacer la coagulación pulmonar en estos casos servía. Teníamos la experiencia del ultrasonido, teníamos la experiencia de los procedimientos de diagnóstico prenatal, necesitábamos una aguja de calibre 18 y necesitábamos una fibra láser de 400 micras. Entonces, la paciente la pasamos a sala de operaciones, siempre, como le decía, buscamos ya sea el hombro o la nalga del bebé, ponemos el analgésico, ponemos atropina y ponemos becuronio para que el feto no se mueva, y luego nos procedemos a buscar ese vaso, que es una técnica relativamente sencilla si dominamos procedimientos invasivos. Una vez dentro, buscamos el vaso pulmonar, de preferencia no utilizar el Doppler porque baja un poco la resolución y baja el frame del ecógrafo, así es que prefiero hacerlo con escala gris. Y fíjense ustedes cómo vamos fulgurando el vaso nutricio, ¿no? Entonces, la idea es hacer la fulguración. Empezamos con energía baja, 5, 10, máximo 20 watts, por una o dos oportunidades, hasta ver que haya un tejido blanquecino ahí que representaría la necrosis. Entonces, la evolución es bastante favorable. Fíjense ustedes, ahí hemos puesto un control, cómo llegó la paciente casi a las 20 semanas, cómo progresó a las 21 semanas, cómo luce a las 27 semanas y cómo luce mucho mejor a las 31 semanas. En resonancia se ve mucho mejor porque luego ya se ve una zona circunscrita hacia la base del pulmón. A ver, aquí, ¿no es cierto? Miren, esta es la lesión que está mucho más circunscrita. Ese es el video de la resonancia. Entonces, esto cada vez estamos viendo más. Sin embargo, no hay que abusar de terapia fetal y hay que saber indicar cuándo hacemos, ¿no? Este tipo de procedimientos para las MAC microquísticas la hemos realizado en 3 oportunidades y todos ellos cuando los fetos han tenido hidropesía fetal. Hemos visto lesiones pulmonares híbridas, como por ejemplo en este caso. Vean cómo se observan los vasos anormales y han evolucionado muy bien. Han llegado a las 40 semanas y no ha habido necesidad de hacer nada. Ya la reparación ocurre postnatalmente. Fíjense ustedes, esta es una masa de un feto similar al primer caso que les he mostrado, pero que nunca hizo hidrops. Solo un polihidramnios leve, pero decidimos que no ameritaba nada. Y como son lesiones que muchas veces disminuyen de volumen, fíjense ustedes que sin terapia, al tercer trimestre ya luce casi normal. No es que la lesión haya desaparecido, sino que la lesión disminuye de tamaño porque hay una excreción de la secreción del pulmón y porque el resto del pulmón normal va creciendo normal, pero la lesión pulmonar sigue ahí todavía y definitivamente va a necesitar tratamiento postnatal. Entonces, estos partos pueden ser incluso por vía vaginal. Aquí les mostramos una cesárea de este feto, en la cual no hicimos absolutamente nada más que diagnosticar, observar, acompañar y derivar al cirujano pediatra para que finalmente haga la reparación. El feto no necesitó ningún tipo de atención perinatal especial, ¿no? Se le hizo la cesárea porque había algunos criterios más para la cesárea. Entonces, eso hay que tener presente para no abusar de los procedimientos intrauterinos. Entonces, con eso estamos terminando mi participación aquí en Santo Domingo. Muchas gracias por las muestras de cariño que he recibido durante estos 3 días. Gracias.